intervalo de tiempo y se mide en metros por segundo. Muy bien. ¿Cómo se define la aceleración? La velocidad es El un cambio tiempo, de velocidad. Sí. El cambio de velocidad en un determinado tiempo. Cuando decimos acelerar, aumenta la velocidad. Frena o desacelerar, disminuye la velocidad. Entonces, la aceleración es el cambio de velocidad en un determinado tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre cinemática y dinámica? Que una toma en cuenta la fuerza y la otra no. Exactamente. Ambas estudian el movimiento, pero dinámica toma en cuenta la fuerza que lo origina y cinemática no toma en cuenta. Hemos visto en cinemática 3 ecuaciones, esto es muy importante. La primera ecuación de posición, esas 3 ecuaciones tienen que saberlas muy bien. La primera ecuación es la ecuación de posición. La ecuación dice x igual a, completen. A la amplitud por el seno, por la frecuencia angular por el tiempo. Más la fase inicial. Muy bien. X, el desplazamiento, es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial alfa. Esa es la ecuación de posición en función del tiempo. La otra ecuación es de velocidad. B igual, completen. amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la fase inicial. Bien, bien, Sara, muy bien, Sarita. La velocidad es igual a la frecuencia angular por la amplitud por el coseno de la fase, y la fase es frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. Y la otra ecuación es de aceleración. Aceleración. En el movimiento armónico simple, A igual, completen. Menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Excelente, eso es. La aceleración. Menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la fase. Y la fase es la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien. El primer principio ético. ¿Qué dice? ¿Alguien se acuerda? ¿De la primera semana? Trata a los demás como quieres ser tratado. Porque eso nos enseña la Biblia, Mateo 7:12. Este principio es muy importante. No siempre es fácil de aplicarlo, pero primero memorizamos, interpretamos y aplicamos. Trata a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. El buen trato en la familia, con los compañeros, con los vecinos, con el profesor, con los estudiantes, entre estudiantes, etc. El segundo principio ético de la segunda semana. Deber de los hijos. El primer mandamiento, que va acompañado de una promesa, es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Efesios 6, versículos 2 al 3. Muy bien, Flavia, muy bien. ¿Quieren que les vaya bien? Obedezcan a sus padres y a su madre. ¿Quieren vivir larga vida en la tierra y ser abuelos como yo? Obedezcan a su padre y a su madre. Muy bien, Flavia. Efesios 6, 2 y 3. Estamos en la tercera semana. El principio ético de la tercera semana, ¿qué dice? Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Josué 1:8. Muy bien. Luz Marina, excelente.
cada principio ético que hemos escogido, la verdad que son muy interesantes y muy importantes. Mucha gente cree que lo contrario del éxito es el fracaso. Lo contrario del éxito no es el fracaso. Según este principio dice, nunca dejes de leer este libro de la ley, la Biblia. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Entonces, si aplicamos la primera semana, ¿no? Si practicamos buenas relaciones con todos, tendremos éxito. Si obedecemos a nuestros padres, nos va a ir bien, éxito. Entonces, esto es importante. Bien, estas preguntas son las preguntas que yo voy a hacer en el examen oral, comenzando ya la próxima semana. La próxima semana comienza el examen oral. Entonces, ya saben, voy a decir qué estudia la cinemática, cómo se define la velocidad, qué dice la ley de Hooke, a qué es igual el periodo de un movimiento oscilatorio, qué dice el principio ético de la primera semana, la segunda, la tercera, y dónde se encuentra, etc. Recuerden que la meta es 90 por 90. Queremos que apruebe el 90% del curso con una calificación de 90. Me gustaría el 100%, pero sería ideal. Por ejemplo, son en este momento 65 inscritos en el grupo. Están 50 estudiantes presentes. O sea, no están asistiendo 15 estudiantes. Bueno, pues ojalá asistan. Bien, voy a compartir la pantalla para ver el tema de hoy. El tema de hoy, que es de superposición de ondas. Superposición de ondas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Si no se ve nada, ya está bien. Está bien. Superposición de ondas. Bien. Acomódense bien. Saquen su cuaderno de apuntes. Es un tema también sencillo, pero bueno. Bueno. Empezamos entonces. El tema es de superposición de dos movimientos armónicos simples. Voy a dibujar inicialmente un resorte helicoidal que esté fijo en este extremo y fijo en este otro extremo. Entonces tenemos aquí un resorte que sale de aquí, está fijo, y está formado, por supuesto, por espiras. Este resorte helicoidal está fijo en los dos extremos. Fijo en los dos extremos. Vamos a originar movimientos oscilatorios simultáneos. Vamos a originar movimientos oscilatorios simultáneos que luego se van a superponer y vamos a ver a qué es igual esa superposición. Entonces, ahí está el resorte helicoidal. Vamos a comprimir las espiras que están en la parte izquierda. Comprimimos. Ay. Tengo que hacerlo con esta línea. O sea, vamos a comprimir las espiras que estaban distanciadas, las comprimimos. Y por supuesto, estas serán estiradas, las del centro, porque estamos comprimiendo. También vamos a comprimir las espiras que están en el extremo derecho. Estamos comprimiendo. Ya.
Entonces se puede notar evidentemente de que las espiras han sido comprimidas en el lado izquierdo. En este momento la posición es 0. Están comprimidas. Si las soltamos, inician un movimiento oscilatorio. Inician un movimiento oscilatorio. Imagínense comprimidas, como estoy dibujando. Soltamos, inicia un movimiento oscilatorio. Un movimiento que se repite por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. El desplazamiento de este movimiento le llamaremos X1. X1. El desplazamiento es X1. Simultáneamente, en el otro extremo, también las espiras del alambre fueron comprimidas. Y luego se suelta. También iniciarán un movimiento oscilatorio. Cuando se suelta, inicia un movimiento oscilatorio. Un movimiento que se repite por la misma trayectoria en el mismo tiempo. El desplazamiento de estas espiras de la derecha llamaremos X2. Ya. Eso es. El resorte inicialmente suelto, pero fijo en los extremos izquierdo y derecho, se comprimen simultáneamente las espiras en el sector izquierdo y en el sector derecho, simultáneamente, al mismo tiempo. Luego se suelta. Entonces, en el lado izquierdo, que he pintado con color rojo, empieza un movimiento oscilatorio y la energía va transfiriendo a las espiras del centro. En el sector derecho, que he pintado con color azul, también se comprimen las espiras, se lo suelta simultáneamente y empiezan un movimiento oscilatorio. La pregunta es, ¿las espiras del centro a quién obedecen? ¿A las espiras rojas X o al movimiento X1 o X2? Porque cuando empieza el movimiento oscilatorio, transmite su energía y le pasa a la siguiente y llega al centro. La segunda, azul, empieza el movimiento oscilatorio, transmite su energía hacia el centro y la pasa. Y las partículas del centro también empezarán un movimiento oscilatorio, oscilando por la misma trayectoria en el mismo tiempo y con un desplazamiento X. Esto es lo que se llama superposición de dos movimientos armónicos simples. Por una parte, las partículas que están en el sector X1 están oscilando, transmiten su energía hasta las espiras del centro. Las partículas X2 azul que están oscilando en el sector derecho transmiten su energía y llegan a las partículas centrales y en el centro se produce la superposición. Los dos movimientos armónicos simples se encuentran y se superponen. El desplazamiento X de las espiras del centro será igual a la suma del desplazamiento X1 más el desplazamiento X2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Lo voy a abordar. He hecho la explicación gráfica, haré la explicación analítica que está aquí. Entonces, comenzamos diciendo que vamos a analizar la superposición de dos movimientos armónicos simples que se superponen. Estos movimientos son de igual dirección y de igual frecuencia. ¿Qué significa esto? Que se mueven en la misma dirección X. Y aquí ponemos, de igual dirección. O superposición de movimientos de igual dirección. Esto significa que ambos se mueven en dirección X. Y de igual frecuencia
O sea, en otras palabras, tienen el mismo periodo. El mismo periodo, la frecuencia angular es la misma. Entonces, estamos viendo dos movimientos armónicos simples de igual dirección, o sea, X. Ambos se mueven en el eje X. Y de igual frecuencia, ambos tienen la misma frecuencia angular o el mismo periodo, que es la superposición más simple. Luego se tiene de diferente frecuencia o de diferente dirección. Yo les decía, la elongación, que es lo mismo que desplazamiento, resultante es igual a la suma de las elongaciones individuales. La elongación X de la superposición es igual a la suma de los desplazamientos individuales. Lo he puesto literalmente y aquí con letra negra está la ecuación. X, el desplazamiento del movimiento oscilatorio 1, X1 y X2. Recordábamos que los cambios de posición en el movimiento oscilatorio tienen como ecuación lo que algunos saben, Flavia, Sara, Marina, que son los que han contestado, o las que han contestado, ¿no? Es igual a que el cambio de posición X es igual a la amplitud por el seno de la fase. El paréntesis se llama la fase. X1, X sub 1, porque es el movimiento 1. Será amplitud 1, seno. La frecuencia angular no podemos 1 porque es la misma. Más la fase inicial 1. Hemos pintado con color rojo para diferenciar. El segundo movimiento es X2, parecido, será igual a la amplitud 2 por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial 2. Bien. Ahora voy a procurar representar de la manera más clara posible gráficamente. He puesto aquí los cambios de posición, es decir, los cambios de posición X, ¿no? Aquí, los cambios de posición en todos los movimientos X pueden representarse por la componente horizontal de un vector A que gira en sentido antihorario, empezando, eso está de más, empezando en el eje negativo de las Y. Esto lo voy a resaltar. Los cambios de posición X pueden representarse por la componente horizontal de un vector A que gira en sentido antihorario, comenzando en el eje Y. Muy bien. Eso voy a ahora graficarlo. Dibujaremos un eje de coordenadas rectangulares. Este eje horizontal es el eje X y este eje vertical es el eje Y. Bueno, en realidad aquí sería más Y, hacia arriba positivo, menos Y, abajo, negativo, más X a la derecha, positivo, menos X a la izquierda, negativo. Ahí está. Un eje de coordenadas rectangulares. Ahora, los cambios de posición se representan por un vector A que gira en sentido antihorario, empezando del eje negativo menos Y. Ese vector A está aquí.
Este es el vector A. ¿No? En este momento, el tiempo es 0. ¿Cuánto vale, pregunto, cuánto vale su componente en el eje X? Espero respuesta. 0. Correcto, 0, 0. Empieza a girar en sentido antihorario. Cuando está ahí, ¿cuánto vale la componente en el eje X? ¿Hay o no hay? Hay. Si pueden imaginar, son 3 cuadritos, digamos 3. Cuando gira ahí, aumenta la componente en el eje X. Va aumentando. Cuando está el vector A en esa posición, ¿cuánto vale la componente X? Sería más A. Sigue girando. La componente X está disminuyendo. Cuando está en esa posición, ¿cuánto vale X? 0. Sigue girando. La componente X aumenta negativamente. Cuando está en esta posición, vale menos A. Sigue girando, disminuye y hasta ahí ha dado una oscilación completa. Bien. Entonces, este es el vector A. Voy a ir para tiempo 0. Para tiempo 0. Y lo dejamos aquí. Ahí. Bien. Entonces, cuando está en esa posición, este es el vector A. ¿No? El vector A está aquí. Este es el vector A. Cuando está en esa posición, tiene una componente que ahora sí la voy a dibujar. Bueno, aquí. Cuando está en esa posición, tiene una componente en el eje X. Del extremo del vector A se traza la proyección al eje X. Voy a dibujarlo inicialmente con color azul, la componente X. O sea, esta es la componente X. Esto es X. X. Y aquí estaba el vector A. Ha girado un ángulo, está girando en sentido antihorario. Está girando en sentido antihorario, es decir, con una cierta velocidad angular. Está girando en este sentido. Con una cierta velocidad angular que es, bueno, lo ponemos aquí, es W. La velocidad angular. Y por supuesto, en cierto tiempo, se ha desplazado este ángulo. Este ángulo. Este ángulo, como el ángulo o la velocidad angular es ángulo sobre tiempo, este ángulo será entonces igual a, lo voy a poner más a la derecha, frecuencia angular por tiempo. Ese es el ángulo. Bien, entonces como he explicado, el vector A está girando en sentido antihorario. Inicialmente el tiempo aquí en el eje Y, el tiempo era 0, antes de soltarlo, o de que empiece el giro, 0. Tiempo igual a 0. Cuando ha avanzado una cierta distancia, aquí en esta posición, el tiempo es un tiempo determinado, llamaremos T. En esa posición tiene una componente. X es lo que decía, X está aumentando.
Y lo que oscila, lo que se representa es X, aumenta y llega hasta más A. Cuando el vector A sigue girando, X disminuye hasta 0. Cuando el vector A ha pasado o llega a los 180 grados, X vale 0. Cuando continúa el movimiento, X va aumentando negativamente hasta menos A. Y así, entonces, X, el vector X está oscilando. Por eso hemos escrito que los cambios de posición X se representan por esta componente horizontal que está oscilando. Esta sería la forma gráfica. Ahora veamos la ecuación, que también aquí se la ve con claridad. Aquí está el valor de X. El valor de X. Quiero cambiarlo de color. Ya. Entonces, X podemos escribirlo con una ecuación trigonométrica. X aquí tiene este mismo valor. Estoy pintando con color amarillo. Entonces, seno de este ángulo, seno de W por T, que es el ángulo, es cateto adyacente equivalente a X sobre hipotenusa. Eso es. Entonces decimos, en el triángulo el triángulo X, A y el ángulo, o este inferior, que es lo mismo. En este triángulo, aquí está el ángulo, la hipotenusa A, la flecha roja, esta parte inferior, el cateto opuesto, amarillo, que es igual a X. Entonces, el seno de W por T es igual a X sobre A. Entonces, es equivalente a X. Eso lo escribimos en forma matemática, sería entonces la ecuación de posición. La ecuación de posición. X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia no por el tiempo, que es la fase inicial. Solamente así, porque en este caso la fase inicial es 0. Cuando el tiempo era 0, antes de que empiece la oscilación, cuando el tiempo era 0, el vector A estaba en esta posición. Es con rojo. El vector A estaba en esta posición, a tiempo 0. A tiempo 0 estaba en esa posición. X vale 0. Cuando empieza a girar, entonces va un tiempo t y ya tiene componente x. Es x igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Sería eso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Ahora vamos a hacer un dibujo cuando tenga fase inicial. Entonces, por favor, pueden tomar apuntes, es decir, sacarle una foto al cuadro. Tengo una preguntita antes que lo borre. Dígame. Disculpe, porque el vector A se está proyectando en el eje de las X. ¿Quiere decir que no se proyecta en el eje de las Y porque está girando en sentido antihorario? Exactamente. Está bien, correcto, buena la interpretación. El vector A, o sea, la componente solamente se está proyectando en el eje X, nada más, en el eje X, no en el eje Y. Simplemente es una representación. Ahora, eso no quiere decir que no tiene una componente en el eje Y, creo que también tiene, pero estamos viendo el movimiento en dirección X. Muy bien la aclaración. ¿Otra pregunta? Bien. Ahora lo voy a borrar. Y vamos a hacer cuando tenga fase inicial. Ya. Entonces, otra vez, dibujamos el eje de coordenadas X y Y. El eje de coordenadas X y Y.
siempre empezamos desde menos y. Desde menos y. Aquí está más x y abajo está menos y. Menos y. Es decir, ahora el vector A, si tiene fase inicial, el vector A que está girando. El primer caso que vimos era cuando la fase inicial es 0. Entonces el vector A estaba justamente coincidiendo con el eje negativo de las y. Ahí. Ahí era tiempo 0. No tiene fase inicial. Para tiempo 0, x vale 0. No tiene fase inicial. Pero en este caso, vamos a ver cuando está aquí. Aquí estaba inicialmente, para tiempo 0. Y se desplaza hasta aquí. Digamos, hasta ahí. Entonces, la diferencia es que en este caso, aquí el tiempo es 0. O sea, ya tenía su fase inicial. Y empieza a girar de modo que aquí ha transcurrido un tiempo t igual a t. Está girando, como decíamos, en el sentido antihorario, en este sentido. Entonces, aquí del tiempo 0 ha girado, ya lo vimos, un ángulo que es W por T. Un ángulo que era W por T. Y antes tenía aquí la fase inicial. Esta era la fase inicial alfa. Ahora la componente en el eje horizontal, la componente es, como ya vimos, la proyección del vector A, aquí, ahí. Y representamos como un vector que hemos llamado X. Este es X. Ahora, evidentemente, el seno del ángulo será la suma de estos dos ángulos. Ahora, el ángulo es este. Y este ángulo aquí es igual a W por T más alfa. A W por T más alfa. Por eso, en este caso, entonces, la ecuación de posición X será igual a la amplitud por el seno, que ahora es frecuencia por tiempo, el tiempo que ha girado, más la fase inicial. Eso es. Más la fase inicial alfa. Más la fase inicial alfa. Entonces, esa es la ecuación de posición del movimiento armónico simple. X es igual a la amplitud por el seno de la fase. Estamos viendo gráficamente aquí eso, ¿no? Eso. Recuerden que el vector que está girando representa a la amplitud. El vector que está girando representa a la amplitud. Este es el vector A. El vector A. La componente X, en este caso, es cateto en el triángulo formado. También aquí es cateto opuesto. Bueno, vamos a hacerlo con azul. Esta componente X. Esta línea verde que he dibujado es equivalente a X. Es equivalente a X. Y por eso el seno del ángulo, que es frecuencia angular por tiempo más alfa, es igual a X sobre A. De modo que despejando, X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Eso es.
¿Alguna pregunta, juventud? Bueno, estamos viendo entonces la representación de un solo movimiento. Ahora vamos a ver la representación de dos movimientos y ahí se explica la superposición. Bien, pueden dibujarlo o hacer una toma. Yo lo voy a bozar para dibujar los dos movimientos. Bien, no hay preguntas, entonces lo vamos a bozar. Ahora que está claro esto, ahora sí. Vamos a hacer para los dos movimientos. Ya. Bien. Entonces, como referencia, siempre hemos dibujado el eje X, horizontal y el eje Y vertical. El eje de coordenadas rectangulares. Suponemos que este sea el eje X, el eje X inicial y el eje Y inicial cuando el tiempo era 0. El eje Y inicial cuando el tiempo era 0. Entonces vamos a hacer que gire el eje porque es la forma más sencilla de hacer la representación. En un cierto tiempo t, el eje X ha girado un ángulo. Y el eje Y también. Ya. Ahora sí. Este es el nuevo eje X. Y este es el nuevo eje más Y. Más Y. O sea, ha girado un cierto ángulo que está aquí, con una cierta frecuencia angular. Una cierta frecuencia angular que es W. Bien. Ahora voy a dibujar el vector A con fase inicial. El vector A. Bueno, antes de eso, si quieren, el ángulo que ha girado el vector, o el eje, el ángulo girado, es este. Puedo hacerlo con negro también, es este ángulo. Ha girado este ángulo, que como vimos es frecuencia angular por tiempo. Frecuencia angular por tiempo. Bueno. Bien. Ahora voy a dibujar el vector A1 del movimiento X1. ¿Se acuerdan del resorte? Entonces aquí vamos a dibujar. El vector está aquí. Ay, ay, ay. Con color rojo. Ahora sí. Este es el vector A1. El vector A1. Su componente, ahora sí lo voy a hacer con color rojo también, sería esto. La componente sería esto.
Entonces, esta es la componente X1. X. La fase inicial es esto. De aquí hasta aquí. Este ángulo es la fase inicial 1. Llamaremos alfa 1. Entonces la componente X1 es la que va a oscilar. Para hacerlo más sencillo, hemos hecho girar el eje, el ángulo que está aquí con la línea curva negra, W por T. Entonces, X1 será igual a A sub 1 por el seno de W por T más alfa 1, que es la ecuación que hemos visto. Voy a hacer con color azul el movimiento armónico simple 2, que, digamos, está ahora aquí. Ahí. La componente, voy a hacer un poquito encima, sería, pero bueno, no tan encima. Sería esa. Entonces, tenemos aquí la amplitud A sub 2. Y aquí está la componente del vector 2, que es X2. O sea, el movimiento oscilatorio 1 es esta flecha en el eje X, que es llamado X1, que está oscilando. Y la componente del vector 2, que es azul, X2, está oscilando. En la superposición se suman. Aquí gráficamente, en la gráfica hecha, a ver, 2, 4, 6, 8, 9 cuadros para el vector rojo y 5 para el azul. 9 más 5, 14. X sería, la superposición sería 14. Pero bueno. La fase inicial del segundo movimiento es esta. Empezamos de aquí. Esta es la fase inicial. Alfa 2. Voy a dibujar en esta parte que hay espacio. Alfa 2. Entonces ahí hemos dibujado los dos vectores que se están moviendo. Bueno, ahora para la resultante hacemos un paralelogramo. Vamos a dibujar con un color verde este paralelogramo. Es decir, una paralela al vector rojo A sub 1 que pase por A sub 2. Una paralela sería esta. Ya. ¿No? La línea roja A sub 1 es paralela a esta línea verde. Una paralela al vector A sub 1 que pase por A sub 2. Y lo propio, una paralela a A sub 2 que pase por A sub 1. Esta segunda paralela que he dibujado es paralela al vector azul. Entonces, la diagonal a esta paralela es la amplitud resultante. Voy a dibujarlo con color verde. Esta es gráficamente la amplitud resultante. Esto sería A. Es la amplitud resultante. A. Y la fase inicial resultante será esta. Alfa. Ahora vemos que A verde
es la amplitud resultante. Su componente de este vector verde, lo voy a hacer la proyección aquí con color amarillo, para no confundirlo. La componente está aquí. Entonces, el desplazamiento de la resultante, evidentemente, es la suma, como dijimos, exactamente 14. Da lo mismo. Qué bien dibujo. Entonces, la posición resultante es esta. Lo voy a hacer un poquito más abajito para no mezclar las flechas. Tendría que estar sobre el eje, pero estoy haciendo para que no se tape un color con otro. Esto es X, el desplazamiento resultante. X. Bien, felizmente terminó. Aquí acaba todo. Voy a hacer inicialmente una recapitulación y luego daré oportunidad a algún par de preguntas. Bueno, inicialmente el eje de coordenadas es horizontal y vertical. X sub 0, el horizontal, y Y sub 0, el vertical. Para hacer más simple la referencia, hacemos que el eje gire. Ha girado un ángulo que está aquí en esta parte inferior, W por T, el eje. Entonces, el nuevo eje de referencia ya es X, ya no X sub 0, como está aquí, y Y. Entonces, tomamos este eje medio diagonal, es el eje de referencia. El eje X es el que estoy siguiendo con el cursor, y el eje Y que estoy siguiendo con el cursor. Ya en ese eje dibujamos el primer movimiento armónico simple que está pintado con color rojo. A sub 1, la flecha es la amplitud. A mayúscula sub 1 es la amplitud. La fase inicial, con referencia al nuevo eje, es alfa 1. Y la componente en el eje horizontal es x1. En el eje horizontal es x1. Esta componente es la que va a oscilar. El segundo movimiento armónico simple es x2, que está pintado con color azul. Tiene su fase inicial alfa 2 pintado con color azul y la amplitud a sub 2. Esta flecha es la amplitud a sub 2. La proyección al eje X da x2. Entonces el movimiento armónico simple 2 está representado por esta flecha horizontal azul que está oscilando. Cuando hacemos la composición de estos dos, encontramos la amplitud verde, que es la amplitud del vector resultante. Y esta amplitud verde, que es la amplitud resultante, también se proyecta al eje X. Y notamos que gráficamente X verde resultante es la suma de X1 más X2. Y X, por supuesto, también está oscilando. Felizmente, la ecuación de X verde también es senoidal. La ecuación de X verde. El desplazamiento X de la resultante de la superposición es igual a su amplitud por el seno de la fase de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial, que es para la resultante alfa. Eso es. Esa es la buena noticia, por lo menos, de que también la ecuación resultante, aunque la gráfica parece un poquito media confusa, aunque no, pero la ecuación resultante de la superposición también es senoidal. Entonces, idéntica. Esta es la ecuación resultante de la superposición, que es igual. Posición X, resultante de superposición, amplitud de la superposición, seno de la fase que es la misma. Seno de la fase que es la misma. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Ninguna. Todo está... Una pregunta. Dígame. Con respecto a la fase inicial, he visto que algunos docentes la trabajan en función al seno y otros a coseno. ¿Por qué esa variación? Depende del sistema de diferencia. Depende del sistema de diferencia. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, pero depende del sistema de diferencia. Imagínense que estamos en el aula presencial.
Entonces, en aula presencial, yo, docente, me paro a 2 metros del pizarrón y diríamos, ¿en qué posición se encuentra el profesor? La respuesta sería, se encuentra a 2 metros delante del pizarrón. ¿Correcto? Correcto. Otra respuesta sería, se encuentra a 8 metros delante de la pared del fondo. ¿Correcto? Correcto. Simplemente es cuestión de referencia. Eso vamos a explicarlo más adelantito para no confundir esto de superposición. Pero vamos a usar siempre seno. También, o sea, da lo mismo, pero usaremos seno. Bien, ¿otras preguntas? Además, aquí en la gráfica estamos comprobando que es el seno porque es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien. Si no hay más preguntas, entonces tomen apuntes, saquen una foto, o si han dibujado, mejor, que también está en el libro de Alonso Fin. Voy a hacerlo la parte analítica. Para eso esto lo voy a posar, porque si no, ya saben. Continuamos. Bien. Aquí entonces. Sean los dos movimientos armónicos simples que se superponen, ¿no? El primer movimiento armónico simple que está representado con color rojo es este. La posición de x1 es igual a la amplitud 1 más el seno de la fase. El segundo movimiento es x2. La amplitud por el seno de la fase. Y decimos, la posición resultante de estos dos movimientos. La posición resultante sería la suma x1 más x2. x1 más x2. O sea, sumar este segundo miembro más este segundo miembro que está aquí. Pero como hemos visto en la gráfica, sale algo más sencillo y encontramos que la posición de la resultante también es senoidal y es esta. La ecuación resultante de la superposición también es senoidal. XA por seno de la frecuencia por el tiempo más alfa. Solamente que A se puede calcular trigonométricamente y alfa también. No vamos a ver el detalle matemático de encontrar en la gráfica que he dibujado, sino directamente explicar la solución. Entonces, y la solución es esta. Por una relación, o por lo que se llama la ley del coseno en matemáticas, ¿no? Resulta que la amplitud resultante, lo puedo anotar aquí, la amplitud de la superposición se saca por la ley del coseno y es esta ecuación. Reitero, no vamos a ver el detalle, pero esta ecuación. Entonces, esta amplitud se reemplaza aquí. Claro, si colocamos todo esto, que se puede hacer también, es una ecuación muy larga, mejor calculada aparte. Esta amplitud es igual, por la ley del coseno, a la raíz cuadrada de la suma de catetos. Aquí hay un error. Es a sub 1 al cuadrado más a sub 2 al cuadrado, más el doble producto de a sub 1 por el coseno de la fase, que es alfa 2 menos alfa 1. Entonces, eso es la amplitud. Eso es. Bueno, aquí es a sub 2. Después la vamos a corregir. Esa es la amplitud de la resultante. La amplitud. Ya. La amplitud de superposición. Y aquí anotamos la fase inicial de la superposición. La fase inicial. Lo voy a poner más en negritas para que no sea... La fase inicial se saca con una función trigonométrica que es esta. La fase inicial se saca con una función trigonométrica que es esta.
tangente de alfa es igual a la amplitud 1 por el seno de alfa 1 más amplitud 2 por el seno de la fase inicial 2 sobre amplitud 1 por seno de alfa 1 más amplitud 2 por seno de alfa 2. Esto se sustituye aquí. Y de ese modo se encuentra la ecuación de posición completa para la superposición de dos movimientos armónicos simples. La amplitud y la fase inicial se reemplazan con esas ecuaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, tendremos, esto lo voy a borrar. Vamos a tener un tiempo de descanso de 5 minutos para pararnos, tomar un café o tomar agua. Bien, un descanso de 5 minutos. Están los vectores ASUF1. Está ASUF1, ASUF2 y la resultante. Siempre se saca con un paralelogramo la resultante. Y en la parte izquierda están las gráficas de la posición versus tiempo, X versus tiempo. La gráfica del movimiento armónico simple 1 está pintado con color rojo. Esta línea punteada roja es los cambios de posición. Siempre una gráfica senoidal que se repite. Cambio de posición. Bien. Esos son los cambios de posición. Y el vector 2 está aquí pintado con línea verde. La gráfica senoidal está aquí. La gráfica de X versus tiempo. Con línea verde. Y la resultante está con línea azul. Sería la suma de estas dos. La suma de estas dos. Entonces, un ejemplo parecido veremos en este momento. Disculpe, una preguntita de la ecuación de la tangente de la fase inicial. Quería preguntar si está bien escrita, para que hay un errorcito ahí. Vamos a verlo enseguida. Es como esta que está aquí en este cuadro, más o menos. Como dije, vamos a ver simplemente la aplicación. Pero bueno, si algo como esta. Amplitud 1 por el seno de alfa 1 más amplitud 2 por el seno de alfa 2 en el numerador. Amplitud 1 por el coseno de alfa 1 más amplitud 2 por el coseno de alfa 2. Esa sería la ecuación. Esa sería. Bien, vamos a verlo con el ejemplo en todo caso en este momento. Bien, este es el problema. Voy a ampliarlo el número de letra. Mucho. Ya. Problema número 1. Dos más se superponen y sus ecuaciones son estas. Bueno, la primera mantendremos con color rojo para diferenciarlo. Igual puede ser todo con negro o con azul. Y la segunda hicimos con azul. Bien. Inciso A. Dibujar los vectores rotantes. Y, inciso B, graficar la posición versus tiempo de los tres movimientos. Bien, entonces son dos movimientos oscilatorios que
se mueven en la misma dirección X. Otro caso sería que uno se mueva en Y, ¿no? Pero ambos en la misma dirección X. Y la frecuencia angular es la misma, por eso que tiene el mismo valor. 0,8 es la frecuencia angular para el movimiento 1 y 0,8 es la frecuencia angular para el movimiento 2. Es la misma. Bien, entonces, estos son los, bueno, de acuerdo a las ecuaciones podemos ver el valor de, ¿no? Por ejemplo, en la ecuación 1, la amplitud 1 sería 4 y alfa 1 pi tercios radianes porque están en el sistema internacional. Entonces, la amplitud 1 en la ecuación, como vemos, x1 es a sub 1, a sub 1 es 4 y alfa 1 pi tercios. En el movimiento armónico simple 2, la amplitud 2 es 6 y la fase inicial 2 pi tercios. 2 pi tercios. Entonces aquí estamos viendo eso. La amplitud 1, es 4 metros en el sistema internacional. Amplitud 1, 4 metros, por la ecuación. Y alfa 1 es pi tercios de radianes, que equivalen a 60 grados. Porque recuerden que pi es 180 grados. De la ecuación también, vemos que amplitud 2 es 6 metros y la fase inicial 2, 2 pi tercios. Entonces, lo estoy haciendo con azul porque la ecuación 2, la amplitud 6. Entonces, con estos datos, pi tercios 160 grados. Esto voy a ampliarlo un poquito. Ya. Entonces, a ver, vamos a recordar. Alfa 1, 60 grados. Entonces, aquí está el ángulo de 60 grados para alfa 1. Comenzando del eje negativo de la menos y, aquí está 60 grados, sería más o menos algo así. Este sería alfa 1. Alfa 1. Que nosotros hemos dibujado como un vector con color rojo. Ese sería. En cambio, la fase inicial 2 es 120 grados. 120 grados. Estaba en radianes, pero estamos más acostumbrados a dibujar en grados. Entonces, aquí está 120 grados. Esos son 120 grados. Empezamos del eje menos y, 90, 120 grados. Esto sería alfa 2. Alfa 2. Y hemos dibujado con una flecha azul 2. Estos serían los vectores rotantes. Entonces, para dibujar los vectores rotantes, siempre empezamos a dibujar la fase inicial comenzando del eje negativo de las y. Del eje negativo de las y aquí, donde era menos y. Siempre el eje negativo de las y, menos y. Y luego aquí se ha dibujado el paralelogramo y el vector resultante es la diagonal del paralelogramo. Estamos haciendo con verde. La diagonal del paralelogramo es el vector resultante. Este es A. Tenemos A sub 1, A sub 2 y A. Esto sería el inciso A. Dibujar los vectores rotantes. Entonces, los ángulos, si son positivos, como en este caso son positivos, a la derecha se dibujan si los ángulos son positivos. Los ángulos positivos se dibujan
a la derecha. Si son negativos, los ángulos, después veremos en otros ejemplos seguramente, si son negativos, se dibujan a la izquierda. Si son negativos. Entonces, toma en cuenta este detalle. En este caso era más pi tercios a la derecha, más 120 grados o 2 pi tercios a la derecha. Si fuera menos pi tercios, hubiéramos dibujado al otro lado. Bueno, entonces, eso por si acaso para los ángulos. Esta sería, es lo que se llaman los vectores rotantes, los vectores rotantes. Bien, la otra pregunta dice dibujar o graficar la posición versus tiempo. Para eso se requiere la ecuación de la posición. Entonces, aquí, esto hemos hecho con verde, la ecuación de la superposición sería, como ya vimos, igual a esta. X igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por la fase. Entonces, buscamos la amplitud. Aquí. La fórmula de la amplitud es esta. La amplitud, esta que vamos a reemplazarlo, es la raíz cuadrada de la amplitud 1 al cuadrado más la amplitud 2 al cuadrado. Aquí está bien. En el ejemplo que hice anteriormente decía 1, 1, pero no importa. Esto. Entonces reemplazamos los datos. Ahí. ¿Cuánto vale A1? 4. ¿Cuánto vale la amplitud 2? 6. Se me fue todo aquí, simplemente es A. 6. ¿Cuánto vale A sub 1? 4. ¿Cuánto vale A sub 2? 6. El coseno alfa 2, ¿cuánto vale? Pueden hacerlo, si quieren, en grados o en radianes. De acuerdo a eso, ponen en la ecuación, ponen grados o radianes. Háganlo por aquí con cualquiera. ¿Cuánto vale alfa 2? 2 pi tercios de radian, como quieran. O alfa 2, 120 grados. 120 grados. Estamos haciendo en grados. Y alfa 1 vale 60 grados. 60 grados. ¿Cuánto sale eso? Calculan y me avisan. Ingeniero, a mí me sale 8,718. Gracias. Sí, a mí igual, ingeniero. Sí, sale. Muy bien. Estamos viendo que sale igual 8, 71. Gracias. Metros. La amplitud vale 8,71 metros. Porque estamos en el sistema internacional. Metros. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Dígame. A mí igual me acaba de salir igual lo mismo que dice mi compañera, pero anteriormente me salió otra respuesta. Y era porque lo hice en radianes. ¿Varía? La respuesta depende a qué lo haga. A ver. Si yo le pago en dólares, 10 dólares, o le pago en bolivianos, 70 bolivianos, ¿varía o no varía la cantidad de dinero? No varía. Depende de la unidad. En este caso, yo he puesto en grados, entonces tienen que ponerlo en su máquina en grados. Si ponen en radianes, ponen en su máquina en radianes. El valor no va a variar. No va a variar. Va a ser el mismo. Bien.
Ahora el valor de la fase inicial. Bueno, aquí también háganlo en radianes. Háganlo en radianes. Por favor, aquí esta ecuación, arco tangente, alfa sería inverso tangente del segundo miembro. Háganlo, por favor, en radianes. Para que salga el resultado en radianes. Normalmente en el sistema internacional se hacen radianes. Me sale 18. Gracias. ¿Alguno puede confirmar o modificar? En radianes. Su máquina tiene que estar en radianes. ¿Cuánto sale? ¿Está bien así? A mí no me sale eso, pero tal vez yo esté mal. ¿Cuánto le salió? 2,11. 2,11. El compañero le puso... A mi ingeniero me sale... No. Ingeniero, disculpe, ¿puede salir negativo? Claro. Me sale menos 1,5 negativo. Puede Ya. que, no sé si estará bien. Puede ser negativo. Menos 1,5. También a mí, ingeniero, me sale 2,11. Muy bien. Entonces, por lo menos hay dos que han sacado 2,11. A ver, dejaremos esto. Hay dos, por lo menos, que han sacado en diferentes lugares 2,11.
Entonces ahora reemplazamos en la ecuación. La amplitud 8,71. Y aquí sería 2,11. Después van a practicar esto. Esta es la ecuación de la superposición. Esta es la ecuación de la superposición, ¿no? Como venimos aplicado, no es tan complicado. Ya. Ahora, X es el desplazamiento de la superposición. La amplitud sacamos 8,71, lo reemplazamos a, y alfa, la fase inicial, es 2,11. La frecuencia angular era 0,8 y es la misma. La frecuencia angular es la misma para todos. Conociendo la frecuencia angular que es 0,8, recordamos que la frecuencia angular es 2 pisos de periodo. Y con eso sacamos el periodo. Esto es importante para hacer la gráfica. Ahora sí graficamos. Aquí yo he copiado ya las ecuaciones. La primera, la segunda que pusimos con color azul y la resultante que hemos puesto con color verde. Ya. Aquí es 8,71 y aquí la fase inicial 2,11. Bueno, entonces ahora toca hacer la gráfica de cada una, de la gráfica del movimiento 1 y del movimiento 2 y de la resultante. Bueno, vamos a hacer de la primera, por ejemplo. Aquí la variable es tiempo, ¿no? La variable es tiempo y se saca, por ejemplo, para t igual a 0. Para t igual a 0. Cuando el tiempo vale 0, en esta ecuación, cuando el tiempo vale 0, esta es la ecuación. Estamos haciendo para la gráfica 1, para esta primera. Voy a hacerlo aquí. Copiar, pegar. Entonces, ¿cuánto? Aquí el tiempo vale 0. Lo voy a poner, si quieren, entre paréntesis, 0. Pongan su máquina, como estamos en radianes, por favor, en radianes. Cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale x1? Pongan en radianes su calculadora. $3,46. Ya. 3,46. Entonces, cuando el tiempo vale 0, el valor de x, aquí lo pongo en la tablita, es 3,46. Ahora, ¿por qué he sacado yo aquí el periodo? Porque este es un referente, un referente para tomar los intervalos. Porque podría ser para el próximo valor, podría ser 10, 20, 30, 40, 50, etc. Entonces, por eso se toma como referencia el periodo. Como es 7,85, puedo hacer de 1 en 1. Imagínense, si el periodo fuera, por ejemplo, 40, no haría de 1 en 1, haría de 5 en 5. La idea es más o menos dividir el periodo entre 5 o entre 6, o entre 7, digamos. 7 entre 7 da 1, hago de 1 en 1. Entonces, el próximo sería cuando el tiempo vale 1. Aquí
1 y saco el periodo. Y así sucesivamente cuando el tiempo vale 2. Ahora, hay algunas aplicaciones en máquinas calculadoras o en aplicaciones de celular que escriben la ecuación y ponen simplemente el rango de variable y sacan los resultados. ¿Cuánto sería? El tiempo que vale 1 Sí, sería 3,85. ya. 3,85. Y para el tiempo 2, si alguien sabe, puede editar directamente todos los datos porque hay aplicaciones para ello y se pasen eso para que no demore mucho tiempo en hacer la gráfica. Para 2, ¿cuánto saldría? 1,89. Sí, para 2, ¿cuánto? 1,89. Gracias. 1,89. Para 3. Menos 1,2. Menos 1,2. Para 4. Menos 3,5. Menos 3,5. Para 5. Menos 3,77. Para 6. Menos 1,68. Gracias. Para 7. 1,42. Para 8. 3,67. Ya, gracias. Bueno, una aclaración. Ningún valor de x puede ser mayor que 4 porque 4 es la amplitud. Entonces, para tomar en cuenta, ningún valor de x puede ser más que la amplitud. Ningún valor de x puede ser más que la amplitud porque la amplitud es el máximo desplazamiento. Es el máximo desplazamiento. Bien. Entonces hemos sacado, por lo menos para la primera ecuación, los valores correspondientes. Estos valores se reemplazan en la gráfica. Aquí he hecho una gráfica del eje X y Y, por ejemplo, para 0 es 3,46. Aquí voy a colocar los ejes. Bueno, aquí estaría el eje X en segundos, perdón, tiempo en segundos, y aquí X en metros. En metros. Voy a anotar los datos. A ver. Por ejemplo, para cuando el tiempo es 0, era 3,46. 1, 2, 3, ¿cómo está por acá? El punto. Ya. Cuando vale 1, 3,85. Está casi 4, está por aquí. El punto. Para 3, 1,89. Casi 2. Está ahí. Me va a pasar la gráfica, pero no importa. A ver, 1, 2, 3. 1,2. 1, 2, 3. Para 4, 1,2 está por acá. El punto. Los demás son negativos. Bueno, si yo me bajo, se va a bajar la gráfica, pero no importa. Vamos a bajar.
lo voy a... Bueno, se me fue. Pero la idea es esa. La idea es esa aquí en los puntos. Da los valores. De todos modos, aquí están los ejes. Más o menos hasta 7. Se unen los puntos y dará la gráfica. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dibujar los ejes de coordenadas paralelas rectangulares. Ya. Aquí está X. Recuerden, este es X posición en metros. X posición está en metros. Y aquí está el tiempo en segundos. No, el tiempo en segundos. Entonces, por favor, ustedes díctenme los valores correspondientes. Por ejemplo, para 0 creo, ¿cuánto era 3,8? ¿Cuánto era para 0? El valor de X. 3,46. Gracias. Aquí está el punto. Ya. Para 1, creo que era 3,8. 3,8. 3,8. Está aquí el punto. Para 2. 1,8. 1,8. Ahí. Para 3, era creo menos 1,2. Está ahí. Para 4. Menos 3,5. 1, 2, 3,5. Gracias. Para 5. Menos 3,7. Está aquí. Ya. Para 6. Menos 1,6. Está ahí. Para 7. 1,4. Gracias. Entonces, como ven, estoy haciendo simplemente la gráfica 1 y luego se unen estos puntos y esa es la gráfica de la posición versus tiempo para esto. Siempre será una función, seguramente esto será así. Tiene que llegar a 4 y hasta menos 4 porque 4 es la amplitud. Y se repite, se repite, se repite. ¿No? Entonces, reitero, siempre debe llegar hasta 4. Porque 4 es la amplitud. 4 es la amplitud. Y menos 4. O sea, siempre, siempre debe llegar hasta 4 y hasta menos 4. Porque esa es la amplitud. Aquí en la parte superior tenemos más amplitud. Aquí sería más amplitud. Y aquí en la parte inferior tenemos menos amplitud, que es el valor máximo. La amplitud, como ya sabemos, es el máximo desplazamiento. O sea, esta es la amplitud. Aquí también esta es la amplitud. Esta es ya la gráfica de posición versus tiempo para el movimiento 1. En forma similar hacen para el movimiento 2 y para la superposición. Bien, eso tranquilamente ustedes ya lo saben. En un papel cuadriculado lo hacen perfectamente, la gráfica, y se van a dar cuenta. De paso, estamos repasando cómo graficar una gráfica de posición versus tiempo. En forma parecida se puede hacer de la velocidad versus tiempo o de la aceleración versus tiempo. Bien, lo voy a bozar. Si han tomado nota, aunque esto es sencillo. Bien, entonces hemos hecho aquí para
hemos hecho para la ecuación 1 la gráfica 1. Similarmente se hace con la ecuación 2, en la ecuación azul, la segunda, y con la resultante, la tercera, la verde, y las tres gráficas en 1. Más o menos saldrá una gráfica parecida a esta, ¿no? Algo parecida a esta gráfica. No digo que la misma, ¿no? Es parecida, además nuestros colores son diferentes. Una gráfica parecida a esta, ¿no? Donde en el eje X está la posición, en las ordenadas está X y en las abscisas está tiempo. Eso es el tema de la superposición de dos movimientos armónicos simples de igual dirección y de igual frecuencia. Bien. También he estado revisando las tareas semanales. Recuerden, las tareas, hay un instructivo que lo tiene Marina. Gracias, Marina, por ayudar en el grupo. Ella ha pasado el instructivo, pues les puede pasar el cuestionario, las biografías, los principios, etc. Y también las normas. La presentación puntual y bien hecho vale el 100% de la nota, o sea, 10 puntos. Si se atrasó, bueno, tiene la mitad, 5 puntos. Si se atrasó una semana. De todos modos, para dar el examen parcial tiene que tener todas las semanas presentadas, o sea, 4 semanas. Es importante que pongan su nombre, el grupo y la fecha. El nombre, el grupo y la fecha. Háganlo con buena letra, un trabajo bien hecho, porque se están formando como profesionales, ¿no? Porque uno se habitúa a hacer las cosas muy bien. Hay trabajos excelentes, buena letra, bien hecho, buena toma fotográfica, sin la sombra de su mano, etc. Entonces, este es un aprendizaje. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, también los informes de laboratorio tienen una semana de plazo de presentación. Son irrecuperables. El que no hace el laboratorio ya no tiene la nota. Yo voy a pedir en esta semana los 2 informes para que tengan sus informes de laboratorio. Por favor, estudien la parte teórica, las fórmulas, las unidades, los principios. Estudien porque la próxima semana comenzamos el examen oral. El día jueves vamos a ver el tema de ondas mecánicas, que es un tema también, aplicación del movimiento oscilatorio. Las ondas mecánicas es una aplicación del movimiento oscilatorio, así que es importante que dominen posición, velocidad, las ecuaciones, periodo, amplitud, frecuencia, etc. Para que sea muy sencillo. Porque si alguien no conoce la ecuación de posición, seguramente habrá tenido problemas hoy en tratar de entender, o las gráficas que ya le hemos hecho también en clases anteriores. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, señoritas? Pero ¿cómo nos lo va a tomar el examen oral? Así vía Zoom. Entonces, por ejemplo, yo voy a mencionar su nombre. Si alguien puede habilitar su pantalla, su cámara, en este momento, dígame, hola profesor, y van a ver cómo voy a hacer el examen oral como un ejemplo. ¿Alguno se anima a habilitar su cámara para que me hable y me diga, hola profesor? No lo voy a perder. ¿Alguien se anima? Hola, Herbas. Muy bien, Herbas. ¿Cómo estás? Reyes David. ¿Alguien? Buena. Hola, Reyes David. Bueno. Hola, profesor. Herbas, ¿cómo estás? Herbas, ¿cómo estás? ¿Qué carrera estudias, Herbas? ¿Cómo dice? ¿Qué carrera estás estudiando? Ingeniería informática. Excelente. Por ejemplo, ahí ustedes pueden verle a José Mario. Entonces, tiene que, por favor, alejarte un poquito de tu equipo para que vea tu cara. Muy bien, así. Ahora, cuando hables, mira tu cámara. Mira la cámara para que yo vea tus ojos como vos me estás viendo. Entonces, Herbas, te ves un muchacho que pareces muy amable, sonriso, bien peinado, alegre. Y yo voy a hacer las preguntas así y diré, está bien, las preguntas y nada más. Herbas, buena presentación, excelente, Dios te bendiga. Nada más. Gracias, José Mario. De esa manera va a ser el examen oral. Pero yo voy a nombrar. Por ejemplo, diré Eva Gutiérrez Coro.
y la señorita Eva Gutiérrez Coro habilita su cámara, así como ha hecho José Herbas. Yo le hago las preguntas de las fórmulas y esa es la calificación. Esa es la calificación que vale 40 puntos. Y el examen de problemas, veremos si va a ser presencial o va a ser virtual. Si es virtual, va a ser en Google, un formulario Google. Y el resumen del libro puntual, el libro puntual que tienen que presentar hasta el 26 de diciembre, me parece, vale 10 puntos. Eso es. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, una pregunta. ¿Las preguntas del examen van a ser del cuestionario que estamos haciendo? Bueno, la verdad es que no me acuerdo yo de memoria del cuestionario, pero son de los temas. Son de los temas. Yo diré, por ejemplo, ¿qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke dice que cuando se comprime o estira un resorte, la fuerza recuperadora es proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. ¿Por qué la ley de Hooke lleva signo negativo? Porque se opone al movimiento. Por ejemplo, si la distancia aumenta X aumenta 2 veces, la fuerza ¿cuántas veces aumenta? Como es directamente proporcional, aumenta 2 veces. Así, o sea, van a ser los temas básicamente, esto que he preguntado esta mañana y lo que estamos preguntando. Pero evidentemente, también procuren hacer bien las respuestas del cuestionario, ¿no? Para que estén acertados en sus respuestas. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, de mi parte nada más. Que tengan buen día, por favor estudien, recuerden, la meta es 90 por 90, hagan las tareas semanales con dedicación, con buena letra, bien presentable, porque este es un hábito que están adquiriendo como profesionales. Pensamientos que ustedes, por lo menos estoy tratando de enseñarles, y está en un principio, el pensamiento. Esta mañana yo pregunté, ¿cómo están? Bien. Algunos, muy bien. Y yo estoy excelente y feliz, y algunos están excelentes y felices. Otro pensamiento es interesante, yo hago bien lo que hago. Todo lo que hago bien. Si hago una tarea semanal, tengo que hacerlo bien, bien, con buena letra, buen dibujo, etc. No por presentar, no, eso no, es por aprender. Estos físicos son notables. Uno puede motivarse por un físico, qué hacía, cómo hacía, etcétera, etcétera. Investigaba, preguntaba. Muy bien, muy bien, muy bien. Nos quedaremos con las ganas de continuar. Nos vemos el día jueves. Que tengan buen día.